El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, en procura de darle mayor seguridad a la ciudadanía, remueve a la comandante general de policía, Tanya Varela, y designa a un nuevo comandante. Tal vez para muchos es parte de la solución, para otros no. Pero ¿cuál es su análisis, cuál es su lectura de este proceso de darle seguridad ciudadana en este contexto que le planteo, mi estimado Javier? Le escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, Ramiro, encantado, un saludo afectuoso a ustedes y a toda la audiencia. Y en relación al tema que tú planteas de la inseguridad ciudadana, mira, preocupa que no estamos viendo acciones concretas en términos de una política pública que atienda este grave problema que estamos sufriendo todo el Ecuador. Eso es una crisis que está presente en todas las provincias. En algunas provincias es mucho más grave, pero la inseguridad no está afectando a todos los ecuatorianos. Y cuando cambian de nombres, cuando se cambian las autoridades, yo creo que no estamos tocando de fondo el problema. Simplemente es postergarlo. Aquí las reformas tienen que ser estructurales. Hemos visto cómo el gobierno impulsó, y de hecho contó con el apoyo de UNES, con una reforma tributaria para, en teoría, reactivar, y lo que es una reforma recaudatoria, pero un tema tan relevante como la inseguridad, otro tema tan relevante como la reactivación económica, no estamos viendo una política pública que el gobierno actual esté proponiendo a los ecuatorianos, sino que seguimos en expectativa. La crisis carcelaria es un claro ejemplo. Esa crisis sigue latente. En cualquier momento dado se presenta otra vez otra matanza porque no ha habido ningún cambio estructural. O sea, cambian las caras, cambian las autoridades, pero el problema sigue latente. Pero, Javier, a propósito de la crisis carcelaria, se habla de bandas organizadas e incluso de bandas que son de otros países como México y bandas que están vinculadas al narcotráfico y que obviamente generan pánico a nivel mundial. ¿Qué se tiene que hacer en este sentido? Porque se ha dictado o declarado emergencias en su momento y ahora continúan los asesinatos a manera de sicariato en las afueras en la ciudad de Guayaquil, muy en particular. Consecuentemente, la pregunta es si es que el sicariato y las bandas del crimen organizado ya tomaron control de nuestro país, han ganado el terreno, ahora es más difícil que antes. ¿Cómo lo mira usted? Bueno, una reflexión. Los ecuatorianos nos hemos acostumbrado estos últimos 14 años en que se declara en emergencia algún sector y básicamente el tema es aumentar presupuesto. Yo lo que creo que hace falta mucho es aumentar gestión o tener gestión de parte del Ejecutivo, que son estas áreas. El Ejecutivo es la gestión del Estado ecuatoriano, de tal manera que no es solamente declarar en emergencia para buscar más presupuesto, sino escuchar a los ecuatorianos. Yo te puedo decir con franqueza, Jorge, conozco casi que a diario mujeres y hombres muy capaces que tenemos aquí en el Ecuador. Si hablas de la crisis carcelaria, hay personas que tienen propuestas extremadamente claras y necesarias, pero que lamentablemente no son escuchadas por el gobierno, y eso lo que hace es que no haya una atención estructural a estos problemas. Y no le podemos echar la culpa al gobierno actual. Esto viene también de cola de los gobiernos anteriores. Pero lo que sí es necesario es que el gobierno actual asuma con responsabilidad y liderazgo estos problemas que nos están afectando a todos los ecuatorianos. ¿Cómo está, Javier? Muy buenos días. Pasa también a lo mejor por el asunto del marco legal con relación a la seguridad, porque ya el señor presidente anuncia enviar el día de mañana una propuesta de ley a la Asamblea Nacional precisamente sobre estos temas. Sin duda, el marco legal va a ayudar, porque ya vemos lo que sucedió con el policía en Riobamba, que más allá que hayan estos juicios de valor que digan si es que había que un tiro, 12 tiros, la realidad es que el policía tiene que estar protegido por las leyes para que el policía pueda proteger a la ciudadanía. Lamentablemente no lo vemos así con lo que pasó con el policía Olmedo en Riobamba, que estaba en flagrancia, unos delincuentes amenazando la vida de un joven con una arma que es un cuchillo. Él actuó y, sin embargo, no solamente que se va preso, sino que además tiene que indemnizar económicamente la familia de los criminales. Estamos perdiendo la realidad de lo que necesitan nuestras leyes, proteger a la policía. Esto es algo realmente que preocupa y que los ecuatorianos debemos enfrentarlo con leyes.
que sí protejan y que le permitan a la policía actuar. Eso es necesario, tanto que nos hablan de capacitar a la policía, que en función de la capacitación pueden hacer una buena labor. ¿Cuál es la realidad que vivimos también? Nuestros policías, la capacitación que reciben es muy limitada, pero por lo menos protejámosles a los policías, y eso hoy en día, al menos con esta sentencia de esos jueces, no lo vemos y genera muchísima frustración. Javier, tú dices que está correcto de que trabajemos en materia legislativa, pero hay algunos juristas que opinan que hay la legislación necesaria y que es cuestión de la buena aplicación por parte de los operadores de justicia, me refiero a la ley actual. Bueno, si hubiera la legislación necesaria, entonces no tuviéramos esos problemas. Y la legislación no va solamente de la mano de sancionar al infractor, al criminal. La legislación también tiene que ir de la mano de sancionar a jueces que lamentablemente no sancionan en derecho y que protegen a los criminales. Entonces, eso no lo estamos viendo hoy en día. Definitivamente tenemos que tener una normativa legal que sea un reglamento tan claro que no esté sujeto a la interpretación de jueces que hemos visto cómo lamentablemente la corrupción ha permeado tanto en el Estado ecuatoriano, y lamentablemente el sistema judicial no es la excepción, pero que tampoco eso nos lleve a la conclusión que ya la vivimos también los ecuatorianos, que tenemos que tener un gobierno que le meta las manos de la justicia. Ya sabemos lo que eso significa, y ese aprendizaje doloroso que tenemos los ecuatorianos, de cómo un gobierno le metió las manos a la justicia y cómo eso desencadenó en tantos eventos de corrupción. Tiene que ser aprendizaje nuestro para no repetirlo, pero también la función judicial tiene que depurarse casa adentro. Existen excelentes constitucionalistas, penalistas en el Ecuador. Lo que no necesitamos es políticos metiéndole la mano a la justicia. Es decir, Javier, que usted no está de acuerdo con una consulta popular para reestructurar el sistema de justicia. Mira, todo lo que sea democracia directa, y eso es una consulta popular, es preguntarle al ciudadano, claro que estoy de acuerdo. Pero la reflexión es que lamentablemente una herramienta tan necesaria en democracia como es la consulta directa a los ciudadanos ha sido manoseada, y eso lo vivimos en los dos últimos gobiernos, por el gobierno de turno, porque es como plantean las preguntas, y algo que en el análisis la respuesta es evidente, pero sin embargo luego la conclusión o lo que llevan es algo que no es beneficio para la sociedad, sino que es deterioro. Ese es lo que se conoce como el sofisma, la corriente esta filosófica, razonamiento correcto, conclusión equivocada. Entonces nos pueden preguntar algo que en el razonamiento de nosotros como ciudadanos vamos a dar la razón a esa pregunta, pero cómo lo llevan a cabo es la preocupación. Pues lamentablemente las últimas consultas populares que hemos tenido aquí en el Ecuador no han conectado con lo que necesitamos como sociedad, sino que se conectan con el interés del gobernante de turno, y ojalá que eso no vuelva a suceder. Para evitar el manoseo político, como usted dice, Javier, ¿no sería más bien ir por otros lados, como también advierten ciertos juristas y constitucionalistas, de que podría ser una reforma a la ley vigente, por ejemplo, para restarle facultad a la judicatura para que controle todo el sistema de justicia y que no esté en este saco el sistema de la fiscalía, por ejemplo, Javier? Claro, y eso en función de la reflexión, porque lo que necesitamos los ecuatorianos es mucho más diálogo, mucho más debate, para que no lleguemos a conclusiones equivocadas, porque en necesidad, hoy en día realmente tenemos una situación grave de necesidad de seguridad, y cuando uno tiene necesidad, a veces las conclusiones son las equivocadas. Entonces, cuidemos de no llevar a esas conclusiones equivocadas en función de falta de diálogo. Tenemos que fomentar el diálogo entre los ecuatorianos y que eso sea visible ante las decisiones del gobierno, que no sea un diálogo ajeno, y que el gobierno que tanto nos ha dicho que es el gobierno del encuentro, nos seguimos preguntando, yo lo sigo haciendo, ¿en dónde está el encuentro donde no hay capacidad de escucha de un gobierno actual? Entonces sí necesitamos que el gobierno escuche las propuestas ciudadanas, escuche el clamor de los ciudadanos para hacer política pública y no pensar que desde el escritorio se solucionan todos los problemas. Ahora, por asuntos de la economía, se ha dicho que esta consulta podría ser en las elecciones seccionales del próximo año. ¿Qué tanto se puede politizar o manosear por parte de candidatos para inducir a la ciudadanía con relación a las preguntas de una consulta popular? Lamentablemente eso ya ha pasado en el Ecuador y no hay luces de que no vuelva a suceder. Aquí lo que necesitamos es que comencemos a hablar de agendas nacionales, porque si no nos convertimos en una política electoral, y ya las llevamos muchos años los ecuatorianos.
lo que necesitamos es comenzar a tener una política cívica en nuestro país. Y la política cívica es la que une en función de los problemas. En cambio, la política electoral es la que divide en función de candidaturas, en función de políticos, en función de intereses particulares y personales. Por eso es tan relevante que el gobierno impulse con liderazgo diálogo para que en agendas nacionales, la seguridad es una agenda nacional, la reactivación económica es otra urgente agenda nacional. Entonces, en función de esas agendas de país que podemos trabajar unidos. Miren, la vacunación es un claro ejemplo de cómo los ecuatorianos podemos lograr grandes objetivos cuando trabajamos agrupados. La vacunación es un éxito porque se involucró la empresa privada, porque se involucró la academia. Ese es un ejemplo de que los ecuatorianos trabajando en agenda nacional podemos lograr grandes cosas, pero evidentemente hace falta el liderazgo que lo conduzca, que lo proponga y que escuche el gobierno actual. Justamente Javier menciona sobre la reactivación económica que necesita nuestro país, pero ya hay cuestionamientos, ¿no?, sobre de cómo se está manejando la venta del Banco del Pacífico, cómo se elimina el ICD para importadores de combustibles, cuando el consumidor final no va a ver esas bondades de eliminar el ICD porque los precios de combustibles están congelados y otras actividades más que van más bien polarizando y con una latente propuesta de salir a las calles por parte de los movimientos sociales. Claro, y Ramiro, lo que tú dices, eso es lo que hace falta, generar reflexión entre los ecuatorianos para que no nos dejemos llevar por narrativas. Mira el gobierno lo que está haciendo actualmente con el Banco del Pacífico, que tú lo acabas de mencionar. La narrativa, ¿qué ecuatoriano no está de acuerdo en eliminar la desnutrición infantil crónica? Obviamente es un problema como que tenemos como sociedad. De hecho, en la campaña electoral nosotros lo trajimos al debate político y en buena hora que el gobierno actual esté hablando del tema, pero que no nos digan que por solventar un problema entonces heriremos un bien del Estado, que es el Banco del Pacífico. Y aquí viene una reflexión. Aquí no se trata de decir que se venda o que no se venda. Aquí lo que se trata es que en este momento el Banco del Pacífico, siendo un banco privado, el dueño es el Estado ecuatoriano. Y en una grave crisis económica como la que en realidad estamos viviendo, hace falta un rol protagónico del Estado. Vender el Banco es imprudente que pueda haber, porque más bien necesitamos una banca que impulse la reactivación económica. Y el Banco del Pacífico, mira, y solamente para cerrarte algunas ideas, el segundo banco más grande del Ecuador y que ahora ya en resultados, en utilidades del 10º banco. No puede ser posible que un gobierno en 8 meses nos lleve al deterioro de un banco. Y a veces esas narrativas que nos quieren dar, otra más sobre el Banco del Pacífico, que había que cerrar 18 agencias porque no eran rentables. Hagámoslas rentables entonces. ¿Para qué contratamos administraciones si se van por el camino fácil? Como esta agencia no es rentable, cerrémosla, y lo que estás es desmembrando una institución. ¿Cómo puede ser posible que en ciudades donde el Banco del Pichincha, el Banco de Guayaquil, mantiene sus agencias, el Banco del Pacífico sí esté cerrando agencias? Esas son las reflexiones y los cuestionamientos que tenemos que hacernos los ecuatorianos para no dejarnos llevar por narrativas. Y te cierro con esto sobre el tema de reactivación económica. Mira, si es que hay sectores de la economía que tienen la virtud de una inmediata reactivación, que es lo que necesita el Ecuador. El Ecuador necesita reactivación urgente. Te voy a mencionar 3. Uno, la agricultura, otro, la construcción y otro, el emprendimiento. Y en ninguno de estos 3 sectores se está viendo una política pública. Entonces yo no busco criticar al gobierno actual, yo lo que busco es generar reflexión para que el gobierno actual genere política pública en estos 3 sectores. Porque cuando nos habla el gobierno actual del sector petrolero, del sector minero, yo te puedo decir como industrial, esos procesos son a mediano y largo plazo, que den inversión extranjera, son procesos que toman su tiempo. El Ecuador no resiste seguir postergando la reactivación económica. Y en el caso del emprendimiento, mira que sigue habiendo un impuesto a las ventas, un impuesto a los ingresos, que de hecho fue una oferta de campaña del gobierno actual, y la invitación a que reflexione y que cambie eso. Porque en el anterior proyecto de ley, que ahora es ley de la República, porque pasó por el Ministerio de la Ley, como lo dije hace un momento con una pregunta que me hizo Jorge, pasó con la anuencia de la gente de UNES, porque ellos se abstuvieron de archivar esa ley. Y parte de lo que está en esa ley que va a afectar significativamente a los ecuatorianos de manera negativa
Parte de lo que está ahí es el impuesto a los ingresos a los microempresarios, y ahí tienes a los emprendedores. Más bien es un sector que debería el gobierno actual empujarlo, apoyarlo, y lo está en contra porque le está gravando en función de sus ingresos y no en función de lo que tradicionalmente ha sido la parte tributaria al sector productivo ecuatoriano, que es a las utilidades. Javier, pero ¿cómo se pretende o cómo hacer para reactivar la economía si cada día, cada mes los índices de desempleo siguen subiendo? Los últimos índices o estadísticas de desempleo o empleo pleno son bajísimos para reactivar plenamente una economía, Javier. Justamente, apostemos a los sectores que pueden tener la virtud de una inmediata reactivación. Y te desarrollo brevemente cada uno. Si hablamos del emprendimiento, ¿cuál es la política pública que tenemos en este momento? Ninguna. Entonces, desarrollemos una política pública, que el Banco del Pacífico esté generando liquidez al emprendimiento. ¿Qué tenemos en este momento? Una economía dolarizada que tenemos en el Ecuador y tasas de interés que la banca privada está colocando por encima del 18% del sector del emprendimiento. Entonces, por eso es tan necesaria una banca que tenga estrategia de reactivación, y el Banco del Pacífico lo puede hacer, y es más, puede ser muy rentable. Y el Estado ecuatoriano puede captar recursos con tasas de interés del 2%. Lamentablemente, los recursos que está captando hoy en día entran a un saco roto que es el presupuesto general del Estado. Necesitamos que el gobierno, y esto es una decisión política, que los recursos que capte no los mande a un saco roto como es el presupuesto, que los mande a la reactivación económica, pero no con ese mensaje equivocado que nos dicen que $1.000 millones va a entregar Banecuador al 1% a 30 años. Solamente una breve reflexión sobre estos temas y estas narrativas. ¿Tú crees? Yo te puedo decir como emprendedor, yo vengo del emprendimiento, yo no vengo de familia de empresarios. La actividad económica que yo he desarrollado ha partido desde una idea, porque no he heredado nada. Pero te puedo decir claramente que ningún emprendedor necesita 30 años para generar actividad económica. Entonces ahí vemos la inconsistencia, y estás limitando ese capital a pocos individuos, a pocas familias, en lugar de darlo a 8 años. La parte más sensible de un emprendimiento son los primeros 3 años. Y los siguientes 5, tú pagas tus obligaciones. Entonces, en 8 años es más que suficiente, pero también que sea una realidad que vaya acompañado de lo que se necesita. $5,000. Yo no quiero desmeritar, cualquier dinero es útil, pero veamos para qué sector vas a reactivar con $5,000. Si lo subieras a base, tal vez son los 20,000, podrías generar trabajo. Ese es el emprendimiento. Si te hablo de la construcción, somos un país deficitario en vivienda. Se habla que tenemos un déficit que supera las 400,000 viviendas, y cada año ese déficit aumenta más de 30,000. No tenemos en este gobierno hasta el día de hoy, no lo vemos, un programa de política pública de vivienda de interés social. Entonces, que se lo desarrolle, y que no nos sigan diciendo es que no hay dinero, porque hay multilaterales que pueden apoyar al Ecuador. Entonces, lo que hace falta es gestión. Y te cierro con el tercero, la agricultura. Yo soy un agricultor y te puedo decir que la agricultura es una oportunidad postergada que tenemos los ecuatorianos. No tenemos una política pública. Recién tuvimos y sigue existiendo una crisis en el sector arrocero, en el sector maicero, en el sector de los productores de banano, pero no vemos una política pública que atienda esos problemas. Entonces, estamos perdiendo esa oportunidad. Si te hablo del sector arrocero, que se ha perdido más del 30% del área de siembra por la crisis que hubo. Entonces, ¿qué va a pasar? El próximo año vamos a tener un déficit de producción y los precios van a subir por falta de política pública. Entonces, es necesario que estas reflexiones estén permanentes en el diálogo, en el debate, para que no se sigan cometiendo estos errores por falta de gestión. Javier, también es importante normativa legal en torno al empleo, y se habla ahora de flexibilización laboral, que obviamente se oponen las centrales sindicales agrupadas en el Frente Unitario de Trabajadores. Usted como empresario, ¿cómo mira esto de una flexibilización laboral para, se dice de parte del gobierno, generar mayores fuentes de empleo, que esa es una de las estrategias? Bueno, primero quisiera decirte, Jorge, que el empleo no se genera por decreto. El empleo es consecuencia de una reactivación económica. Entonces, si queremos hablar de plazas de trabajo nuevo, primero hablemos de reactivación económica, que es lo que te mencionaba, por ejemplo, con esos 3 sectores. Sin embargo, lo que sí es necesario es que nuestra normativa legal esté acorde con la realidad. Te voy a dar un ejemplo en términos laborales en los cuales esto no existe. Mira los servicios de entrega, Tripti, Rappi, donde tienes ecuatorianos trabajando en eso y ni siquiera se les paga por tiempo.
se les paga por entrega. Entonces tienes una realidad que no está normada. Entonces necesitamos tener un código laboral que lo norme. Ahora, si vamos a hablar de reactivación económica, por ejemplo, lo que proponía el gobierno con su primer proyecto de ley, que lo denominaron Creando Oportunidades, de un código laboral paralelo, créeme que eso no lo encuentro sensato, porque eso sí es deterioro de los derechos laborales. Porque ¿qué va a pasar? Porque todas las empresas generan rotación, eso es normal, pero que en la rotación se vaya una persona y llegue otra con unas condiciones laborales menores que su compañero que está al lado, eso no es bueno para la sociedad. Lo que necesitamos es que esta flexibilización, si le llamamos como flexibilización, que lamentablemente algunos sectores lo quieren tachar como alguna palabra mala, la flexibilización en la contratación es que puedan ciertos sectores de la economía contratar, y aquí hablemos nuevamente del emprendimiento, de los sectores económicos, por ejemplo, todas las actividades económicas como el turismo. Mira, cuando tenemos un feriado, ¿qué es lo que sucede? Van muchas personas a hacer uso de los hoteles, de los restaurantes, y sin embargo los dueños de esos hoteles y de esos restaurantes no tienen la capacidad de dar un trabajo permanente y por lo tanto no pueden dar un servicio adecuado cuando viene una gran masa de consumidores. Entonces es necesario que tengamos una normativa que le permita al dueño de estas actividades económicas pequeñas de emprendimiento que pueda dar la posibilidad de ecuatorianas y ecuatorianos darles trabajo, y en función de que puedan trabajar por un periodo de tiempo y así generar liquidez en estas personas para que a su vez puedan emprender. Necesitamos fomentar el emprendimiento en nuestro país. Una realidad es que no podemos seguir esperando a los ecuatorianos que sigan buscando con una carpeta bajo el hombro un trabajo en una situación de crisis económica grave. Entonces fomentemos el emprendimiento, pero regresamos a lo que te dije hace un momento, que haya política pública que apoye y no como la que tenemos en este momento, que más bien va en deterioro porque les cobran los impuestos al emprendedor en función de sus ventas y no en función de las utilidades. Javier, con la presencia del nuevo gobierno se habló de un cambio radical de condiciones en lo económico, bajó riesgo país y otros indicadores que prometían una inversión exterior bastante fuerte, y se habla de 30.000 millones, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha podido observar si solo comparamos con nuestros vecinos de Colombia, de Perú, en donde la inversión sigue siendo muy fuerte desde fuera, y acá no logramos canalizar esa posibilidad? Ahí vemos que algo está mal. Y si vamos a compararnos con Colombia, con Perú, miren la realidad, porque muchas veces los ecuatorianos nos dicen que aquí no viene la inversión porque somos un país donde hay mucha corrupción. Perú y Colombia están catalogados bajo los estudios de Naciones Unidas como países donde la corrupción está más vigente que en el Ecuador. Y sin embargo, allá llega inversión y no llega acá. Entonces, algo está pasando, algo estamos haciendo mal. Y aquí también otra reflexión adicional. Tenemos que seguir hablando y apuntando a inversión extranjera, o comencemos con los ecuatorianos. Porque mira lo que está pasando en este momento. Al ecuatoriano se le está dificultando el poder emprender con este impuesto que te menciono, que le cambiaron de nombre. Este impuesto lo colocó el gobierno anterior como RICE, y este gobierno lo único que hizo fue cambiarlo de nombre, ahora lo llaman RINTE, pero sigue siendo un impuesto sobre las ventas, sobre los ingresos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de reactivación económica cuando el sector que tiene esa virtud de una inmediata reactivación, que es el emprendimiento, el micro y pequeño sector del aparato productivo ecuatoriano, tiene estas condiciones de dificultad? Entonces necesitamos hablar de acceso al crédito con plazos que se permitan. Por eso yo te decía, el Banco del Pacífico tiene que llenar una necesidad que lamentablemente la banca privada no lo quiere, no lo puede hacer, y no podemos como sociedad seguir postergando esto. En crisis es relevante el rol protagónico del Estado. Estamos en una grave crisis económica, por lo tanto necesitamos un Estado protagónico en reactivar. No vemos en este momento una política pública de reactivación, y que no nos sigan diciendo esto de Ban Ecuador al 1% como si fuera un subsidio, más bien que es algo sostenido en el tiempo. Demos créditos a 8 años y que el Banco del Pacífico puede generar utilidad. Si tú das al 10% y captas al 2%, dime si el Banco del Pacífico no estaría haciendo utilidad. Pero que no nos dejemos llevar por esas narrativas de que el Estado no tiene que tener un banco, que hay que venderlo, porque y también antes de cerrar este tema, mira, nos quieren decir que el Banco del Pacífico entregó muchos créditos mal entregados. Ok, eso es obvio que hemos visto en estos últimos 2 gobiernos pasados lo mal que gestionaron el Estado, pero que salga a la luz.
porque nos dicen eso, pero hasta el día de hoy no conocemos cuáles son los créditos mal entregados, quiénes son, dónde están, han pagado, que se judicialice, pero que la conclusión no sea vender, porque entonces también que vendamos las refinerías, vendamos los pozos petroleros, o sea, no tengamos un Estado. Entonces no nos dejemos llevar por esas conclusiones, porque ha habido una mala gestión que no concluyamos eso. Con eso me quedo, mi estimado Javier, se me terminó el tiempo. Le agradezco mucho por haber atendido esta entrevista. Buen día. Jorge, Ramiro,